Bueno, recapitulando un poco de lo que vimos en el vídeo de farmacología, hemos visto los 4 tipos de receptores. Los ionotrópicos están ligados a canales iónicos, es decir, los iones interactúan con el receptor abriéndolo y entrando al interior mientras que el neurotransmisor se acopla. La acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia que lo activa. Mientras que en los receptores metabotrópicos el neurotransmisor activa una proteína G, y esta activa un mecanismo de mensajeros como el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el AMP cíclico, y el calcio por excelencia, que abren el canal para que el neurotransmisor se acople. Cuando esto ocurre, las subunidades de las proteínas G se disocian, la alfa produce AMP cíclico, y las demás al terminar el mecanismo de la subunidad alfa se integran para formar los isómeros de las proteínas, que son G, GS, GI, y GQ. GS es estimuladora del AMP cíclico, mientras que GI es inhibitoria del AMP cíclico, además de que realiza cambios de potencial membrana ya que abre el canal potásico para aumentar el calcio. Y finalmente GQ aumenta el calcio intracelular, o puede inducir fosforilaciones, o aumentar también el diacilglicerol, calcio, inositol trifosfato que son los mensajeros intracelulares de las proteínas G, siendo el calcio el principal factor que hace posible la unión ligando-receptor. Ahora bien, un tipo de receptores ligados a proteínas G son los receptores adrenérgicos, estos pueden ser alfa, o beta. Se dividen en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y beta 3. El alfa 1, su función es la vasoconstricción, contracción muscular, están acoplados a GQ, este al activar los segundos mensajeros activa la vía de la fosfolipasa C, elevando el calcio, y este, hace posible la contracción muscular. Los alfa 2 están acoplados a G, al inhibir el AMP cíclico, abren el canal de potasio, y movilizar el ácido araquidónico, para favorecer el calcio, están implicados en vasoconstricción arterial, venular, mediación de neurotransmisores, inhibición de insulina y glucagón, relajación gástrica, al igual que la vascular, es decir, en cierta medida el receptor alfa 2 contrarresta las funciones del alfa 1. Los beta 1 están dispersos en el corazón y algunas glándulas como la mácula densa, por lo que al estar acoplados a GS, estimulan el AMP cíclico, que induce la estimulación de la inervación simpática del corazón, produciendo mayor actividad cardíaca. Los B2 están acoplados a GS, lo que al estimular el AMP cíclico estimula la interacción con las glándulas, la frecuencia cardíaca, contrae músculos cardíacos y modula transducción de señales, también hace posible la retención de orina, retardo de la digestión, broncodilatación, vasodilatación, glucogenólisis por lo que su mutación o regulación génica hace posible la aparición de asma, obesidad y diabetes. Y finalmente, el beta 3, acoplado a GI y GS por lo que disminuyen la frecuencia cardíaca. Recordemos también que el AMP cíclico regula la actividad de la proteína quinasa A, que induce el mecanismo de glucólisis, el diacilglicerol induce regulación de la proteína quinasa C, que regula la reproducción celular al promover la fosforilación a nivel intracelular liberando inositol trifosfato. El inositol trifosfato tiene como función regular la producción de calcio, y el calcio tiene el principal papel de formar el complejo calcio-calmodulina, que puede activar otros receptores, o iniciar otros procesos como fosforilaciones, o regular la fosfodiesterasa, que se encarga de degradar el AMP cíclico. El complejo calcio-calmodulina activa señales continuas, como lo son la contracción del músculo ya sea liso, cardíaco, o bronquial, ya que el complejo activa una fosforilación de la miosina. La liberación de hormonas reguladoras como la vasopresina, la aldosterona, las enzimas digestivas, etc. Y por último, recordemos también la inervación del corazón. Recordemos que el sistema nervioso se divide en central y periférico. Y este último, se divide en somático, que son la inervación espinal y craneal. Y está el sistema nervioso autónomo, y este a su vez se divide en simpático y parasimpático. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso tanto simpático como parasimpático, sobre todo en las fibras preganglionares. La acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos. Mientras que las fibras postganglionares tienen como principal neurotransmisor a la noradrenalina. El sistema nervioso simpático, conocida como la división toracolumbar, y el parasimpático, es conocido como la división craneosacral. En el sistema nervioso autónomo tenemos fibras, y de estas, existen las fibras nerviosas parasimpáticas, las cuales se ramifican por el sitio de los nervios craneales, de ellos el que participa en la modulación nerviosa del corazón, es el nervio vago, el par número 10.
el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que el parasimpático la disminuye. La potenciación del corazón está mediada por un primer efecto, un mecanismo que consiste en un aumento y posterior decaimiento de la permeabilidad para la entrada del calcio. La estimulación de receptores adrenérgicos beta 1 del sistema simpático induce la liberación de la acetilcolina, y esta, en la estimulación simpática induce la liberación de la adrenalina y la noradrenalina, que incrementan el ingreso del calcio y sodio a las células cardíacas, para así acelerar la despolarización el nodo sinoauricular, para determinar el cronotropismo, el tiempo o los intervalos del ritmo cardíaco, venotropismo, la fuerza del ritmo cardíaco, hidromotropismo, transmisión cardíaca, todos positivos, de modo que todo esto suma una actividad cardíaca mayor. Mientras que en la estimulación parasimpática cardíaca, mediada por el nervio vagal como ya se dijo, induce la acetilcolina, y como no hay inervación parasimpática en los ventrículos, no hay inducción de noradrenalina, por lo tanto, no hay inotropismo, el ritmo del corazón no aumenta, sino que disminuye. Las aurículas del corazón tienen gran cantidad de fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, en cambio, los ventrículos solo poseen fibras simpáticas, por ello como se dijo anteriormente, no tienen inervación parasimpática, y por ende, por lo que al no haber inotropismo, es decir receptores de noradrenalina, no hay aumento del ritmo cardíaco. Ya teniendo este tema comprendido, pasemos al primer tema de la farmacoterapéutica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el sistema yuxtaglomerular. El sistema yuxtaglomerular es una estructura renal que regula el funcionamiento de cada nefrona, que obviamente es la unidad fundamental del sistema renal. En el sistema yuxtaglomerular se forma la renina, que es la base para el sistema respectivo, ya que controla tanto la presión arterial, y el volumen sanguíneo. La regulación de la renina está mediada por la mácula densa, otra estructura localizada en la proximidad del riego aferente del glomérulo. La mácula densa es un receptor osmótico sensible al sodio filtrado en el glomérulo, el cual estimula la producción de adenosina e inhibe la secreción de renina en el aparato yuxtaglomerular. Como se dijo, la mácula densa es sensible a los cambios de osmosis, por ende, una pérdida de equilibrio osmótico favorece la liberación de renina para controlar la homeostasis. También, la producción de renina está mediada por el descenso de la presión a nivel de la arteriola aferente, mediada por el complejo vasoreceptor local. Y por qué no, los receptores beta 1 adrenérgicos también pueden influir. Este proceso adrenérgico está mediado por la liberación de noradrenalina procedente de la inervación simpática postganglionar como ya se dijo, como consecuencia, la activación de los receptores beta 1 sobre las células yuxtaglomerulares aumenta la secreción de renina. Así que, en pocas palabras, hay que resumir tres conceptos clave para comprender la fisiología de la renina. Primero, la renina se sintetiza, se almacena, y se secreta mediante exocitosis hacia el riego sanguíneo de los riñones por las células yuxtaglomerulares, ubicadas en la proximidad de las arteriolas aferentes del glomérulo. Segundo, un incremento del flujo de electrolitos, o bien, de cloruro sódico a través de la mácula densa inhibe la liberación de renina, y las disminuciones de sales, la estimulan. Y tercero, y esto traten de grabárselo muy bien, la secreción de renina procedente de las células yuxtaglomerulares está controlada de manera predominante por tres vías: 1, por la mácula densa; 2, por los vasoreceptores renales; 3, por los receptores adrenérgicos beta 1. Y bueno, el mecanismo de síntesis de renina es simple. Primero, existe una forma primaria, la prorenina, compuesta de 406 aminoácidos. En esta forma, unas enzimas proconvertasas 1 clivan el polipéptido en una región terminal, es decir, que eliminan aproximadamente unos 50 aminoácidos, para dar lugar a la renina, compuesta de 340 aminoácidos. Ahora, retomando uno de los conceptos anteriores, cuando se detecta un alto flujo de iones sodio-cloro, el ATP y la adenosina se liberan a nivel de la célula yuxtaglomerular para inhibir la liberación de la renina, mientras que cuando no hay flujo iónico, se liberan prostaglandinas que relajan la mácula densa para liberar la renina. También, la ciclooxigenasa 2 inducible, como el óxido nítrico participan en la liberación de la renina. El mecanismo del óxido nítrico es simple, la acetilcolina, la bradicinina, y otros factores externos hacen que el complejo calcio-calmodulina se forme. Este complejo activa al óxido nítrico sin tasa intravascular, que necesita del aminoácido arginina, produciendo el óxido nítrico junto con L-citrulina.
Ahora, cuando el óxido nítrico llega al músculo liso, induce la formación de guanosin monofosfato cíclico, a partir de guanosin trifosfato, mediante la enzima guanosin ciclasa. El guanosin monofosfato activa a la proteína quinasa G, que como ya dijimos, cataliza las fosforilaciones en el músculo haciendo que resulte en una vasodilatación. Ahora bien, la renina liberada actúa sobre el angiotensinógeno hepático, que posee 452 aminoácidos, y se convierte en angiotensina 1 en presencia de renina. Hablando más precisamente, la renina rompe el enlace peptídico entre leucina y valina del angiotensinógeno, y posteriormente, la angiotensina 1 resultante al llegar a los pulmones se convierte en angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor. Esta transformación de la angiotensina está mediada por la enzima convertidora de angiotensina segregada por los pulmones. Y la angiotensina 2 actúa en el intercambiador iónico en los túbulos proximales del riñón para estimular la reabsorción de sodio, y la excreción de hidrógenos que está acoplado a la reabsorción de bicarbonato. Esto da como resultado un aumento del volumen sanguíneo, presión y pH. Otros efectos de la angiotensina 2 son la secreción de vasopresina. Esta estimula la absorción de agua a nivel renales, por ello la vasopresina es la hormona antidiurética. También la angiotensina 2 regula la producción de aldosterona, que favorece la concentración no de agua, sino de los electrolitos a nivel renal. Y por qué no, al alterar la actividad renal, también estimula la actividad del sistema nervioso simpático. La aldosterona puede actuar sobre el sistema nervioso central mediante la liberación de la vasopresina, que estimula directamente la reabsorción tubular como ya se dijo. A nivel renal, la vasoconstricción generada por efecto de la angiotensina 2 y el sistema simpático, al aumentar la resistencia de la arteriola aferente y de la eferente, producirá una disminución del tasa de filtración glomerular, por ende, se filtrará menos líquido, lo cual disminuirá el volumen de orina, para prevenir la pérdida de fluido y mantener el volumen sanguíneo. Por otro lado, la angiotensina 2 va a estimular la producción de aldosterona, que a su vez va a activar la reabsorción de agua y sodio por los túbulos renales, que son devueltos a la sangre. La retención de sodio y de agua producirá un incremento de volumen sanguíneo que tiene como resultado un aumento en la presión arterial, que como ya dijimos, esta al estimular el vasoreceptor, resultará en un aumento de la producción de renina. En la siguiente imagen pueden ver una esquematización breve y generalizada de los efectos de la angiotensina 2 descritos previamente. Como pueden ver, se dividen en una respuesta directa y rápida en las paredes vasculares, otra es por medio de la modulación renal dada por la aldosterona, que ya se explicó el mecanismo, lo que significa una respuesta lenta en la presión arterial. Y una tercera respuesta, es mediante la síntesis de proteínas secundarias de supervivencia y metabolismo celular. Veamos los receptores de angiotensina. Los receptores de angiotensina 2 siguen la misma nomenclatura en inglés como deben saber. Los AT1 se encuentran expresados en riñones, adipocitos, pulmones, sistema cardiovascular, y sistema nervioso periférico. Están acoplados a proteína GQ, y como saben, induce la liberación de segundos mensajeros, el inositol trifosfato, el diacilglicerol, que activan a las cinasas que inducirán a la fosforilación de proteínas intracelulares, lo que conlleva a una mayor contracción muscular, es decir, miodilatación. También induce a efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos, y también activación de la vía de la fosfolipasa D2, que es la que sintetizará el ácido araquidónico, y posteriormente derivar de los respectivos eicosanoides. También el AT1 induce la síntesis de vasopresina, aumentar la reabsorción del ion sodio. En pocas palabras, el receptor AT1 es exclusivo de la angiotensina 2, pero, tienen que saber que los eritrocitos tienen angiotensinasas que degradan la angiotensina a otras dos formas de angiotensina, cada una de ellas con menos cantidad de aminoácidos. Por ejemplo, la angiotensina 3 es un heptapéptido, la angiotensina 4 es un hexapéptido, siendo cada una de ellas menos fisiológica que la anterior, es decir que conforme la angiotensina se degrada pierde capacidad para modular la presión arterial, hasta el punto de que la angiotensina 4 incluso puede oponerse al efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2. Y por supuesto, cada una de ellas con un receptor específico al igual que la angiotensina 2. En el siguiente esquema pueden ver que el sistema renina-angiotensina no solo es una línea de angiotensinógeno, angiotensina 1 y angiotensina 2, sino que hay más componentes producto de degradación secundaria de las angiotensinas principales como ya se dijo.
Por un lado, tenemos a las angiotensinas producto de degradación por aminopeptidasas, y por el otro lado, tenemos a las producto de degradación por una enzima convertidora de angiotensina secundaria. El receptor de angiotensina de tipo 2 está expresado en miometrio de las glándulas suprarrenales y Salpinges en adultos, mientras que está altamente expresado en intestino y riñón fetal. Está implicado en la liberación de oxitocina, que es la hormona de la interacción social, pero sobre todo participan en procesos opuestos a los del eje clásico del sistema renina-angiotensina, es decir, que en lugar de efectos vasoconstrictores inducen a efectos vasodilatadores. Y el receptor de angiotensina de tipo 4, es conocido por ser una enzima aminopeptidasa regulada por la insulina, también está muy ligado a los procesos de vasodilatación. Y ahora, en el lado de las angiotensinas producto de la enzima convertidora de angiotensina 2, tenemos a dos angiotensinas más, que son un nonapéptido, que posteriormente pasa a ser un heptapéptido por la enzima convertidora de angiotensina clásica. Dicho heptapéptido es recibido por el receptor más, que también inducen a procesos de vasodilatación. Analicen lo que acabo de decir. Se podría decir que en pocas palabras, el eje clásico del sistema renina-angiotensina está conformado los receptores AT1, su ligando que es la angiotensina 2, la enzima convertidora de angiotensina primaria, y dijimos que el eje clásico induce efectos vasoconstrictores e hipertensivos, mientras que el eje no clásico está conformado principalmente por el receptor más, su ligando respectivo que es el heptapéptido de la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina secundaria responsable de su síntesis, y que como se acaba de decir inducen efectos vasodilatadores y antihipertensivos. Ahora, veamos el reflejo varoreceptor. Los varoreceptores son terminaciones nerviosas sensibles a la distensión, que detectan los cambios bruscos de la presión arterial, es decir, son receptores de presión. Se encuentran localizados en gran abundancia en las paredes de la arteria carótida común interna. Cuando la presión arterial se eleva producto de la vasoconstricción, las paredes de las arterias carótidas y aortas se encuentran distendidas, en consecuencia los varoreceptores se activan y empiezan a enviar señales a través de los pares 9 y 10, los cuales son recibidos por el núcleo del tracto solitario en el sistema nervioso central. Ahora, cuando las neuronas de dicho núcleo detectan las señales, estimulan a las fibras parasimpáticas preganglionares, que inhiben el centro vasomotor en el bulbo raquídeo, que estimula simultáneamente el paro vagal. La estimulación del centro vagal produce vasodilatación de las venas y las arterias, descenso de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción cardíaca, es decir, inotropismo, cronotropismo negativos, más aparte la vasodilatación vascular. Cuando disminuye la presión arterial sucede lo contrario, activándose la vía simpática, que como ya dijimos es la que aumenta el ritmo, por lo que intenta inhibir la acción parasimpática, lo que al contrarrestar ambas vías, la presión arterial se ajusta a la normalidad. En pocas palabras, el reflejo varoreceptor tiene la función de bloquear al sistema nervioso simpático, que es el que como ya dijimos aumenta la actividad cardíaca, estimula la vasoconstricción, y activa al sistema nervioso parasimpático a través del nervio vagal, y que como dijimos, el sistema nervioso parasimpático disminuye la actividad cardíaca. Ahora bien, ya teniendo bien comprendido el mecanismo de la hipertensión sanguínea, en el siguiente capítulo veremos los diferentes blancos terapéuticos para el control de la presión sanguínea.